Buenos días, mi nombre es Juan Pablo de Quintero, hago parte del grupo 1 de la asignatura Familia, Infancia y Adolescencia, dictada por la doctora Yuli Marcela Daza. El día de hoy les voy a exponer la sentencia T-544 del 2017, cuya magistrada ponente fue Gloria Estela Ortiz Delgado. Primero, antecedentes. Los demandantes, la corte les puso el nombre Irene y Alfredo, les cambiaron sus verdaderos nombres toda vez que, en el caso, se encuentra involucrado el menor de edad, así que para proteger su derecho a la intimidad cambiaron los nombres. La entidad accionada fue Salud EPS. Hechos y pretensiones. Los actores relatan que su hijo Francisco de 13 años padece parálisis cerebral severa desde su nacimiento y por su alta complejidad ha propiciado hasta el día otras patologías igualmente graves, en las cuales se incluyen parálisis cerebral infantil espástica secundaria, hipoxia neonatal, epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera lateral y reflujo gastroesofágico severo. Segundo, los accionantes destacaron que Francisco constantemente desarrolla enfermedades que hacen cada día más difícil su existencia, provocando gran sufrimiento, y presenta sofocamiento por falta de oxígeno de día y de noche, y bajo nuestro sistema de seguridad social, los tratamientos además de tardíos son ineficaces. Tercero, en atención al sufrimiento padecido por su hijo y a la mora en el suministro de los servicios e insumos necesarios para tratar las enfermedades que padece, el 6 de octubre de 2016, los actores elevaron petición ante Salud EPS con el propósito de que se adelantara la valoración prevista en la resolución 1216 de 2015 para hacer efectivo el derecho de Francisco a morir con dignidad. Cuarto, aunque el documento fue radicado el día 6 de octubre de 2016, a la fecha de la interposición de la solicitud de amparo, los demandantes no habían obtenido respuesta. Quinto, ante el silencio de la EPS frente a la petición elevada, los actores formularon una acción de tutela para obtener el amparo del derecho de petición y los demás derechos que el juez encuentre vulnerados como consecuencia de las omisiones de la entidad accionada. Actuaciones en sede de tutela. El juzgado segundo Promesco Municipal de Amarillo admitió la acción de tutela dirigida contra Salud EPS, dispuso su notificación y le corrió el traslado correspondiente para que se pronunciara sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo. La entidad accionada solicitó que se denegara el amparo solicitado por carencia actual de objeto, debido a que el 22 de noviembre de 2016 emitió la respuesta a la petición elevada por los actores, la cual adjuntó como prueba el trámite constitucional. Esta es la respuesta adjuntada por la entidad. Analizando el caso, no se evidencia que los médicos han establecido los criterios del protocolo y han ordenado dicho proceso. Sugerimos validar con su médico tratante junto con la normal actual en Colombia, establecer como protocolo si es candidato o no. Decisión de única instancia. El 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo concedió el amparo del derecho fundamental de petición de los actores por considerar que la entidad accionada no emitió una respuesta de fondo clara y suficiente que guardara coherencia con la solicitud. El juzgado ordenó a la demandada que en el término de 48 horas contadas desde la notificación del fallo diera respuesta de fondo a la petición elevada por los demandantes, la cual debe ser clara y suficiente. Deberá existir coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional, analizando minuciosamente la situación del menor Francisco e indicándoles paso a paso el procedimiento a seguir, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la resolución 1216 de 2015. Actuaciones en sede de revisión. Superintendencia de Salud. La autoridad solicitó ser desvinculada del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa, debido a que los actores denunciaron la violación de sus derechos fundamentales como consecuencia de actuaciones de salud de PS. El Ministerio de Salud también solicitó que se declare improcedente la acción de tutela formulada en su contra. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo. Frente al derecho de petición, el juez de tutela no tiene conocimiento sobre el cumplimiento de la orden que emitió el 28 de noviembre de 2016 para la protección del derecho de petición de los actores, ya que no se han presentado incidentes de desacato en relación con ese mandato. Frente al derecho de salud, en el año 2015 la señora Irene instauró acción de tutela en contra de Salud EPS para la protección del derecho a la salud de Francisco, razón por la cual profirió la sentencia de 22 de julio de 2015 en la que ordenó el suministro de transporte especializado para asistir a las citas médicas y el tratamiento integral de las enfermedades padecidas por el niño. Luego, el 22 de julio de 2016, la accionante solicitó la apertura de incidente de desacato en el que denunció el incumplimiento de la orden de amparo escrita, debido a que la entidad accionada no suministró la silla de ruedas, consulta por primera vez con medicina especializada en ortopedia
y oxígeno domiciliario permanente, servicios que fueron prescritos por los médicos tratantes. Comprobado el incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas para la protección del derecho a la salud de Francisco, en auto de 15 de septiembre de 2015 impuso las sanciones de arresto y multa al representante legal de salud de PS, las cuales fueron confirmadas en sede de consulta el 3 de octubre de 2016 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Verde. Finalmente precisó que mediante auto de 18 de enero de 2017 cerró el incidente de desacato como consecuencia de la petición elevada por la entidad demandada en la que solicitó la inaplicación de la sanción por el cumplimiento del fallo de tutela, circunstancia que corroboró la autora, quien manifestó que, a pesar de que Salud de PS se había demorado más de un año en suministrar el oxígeno requerido por su hijo, en los últimos días había venido entregándolo normalmente. Salud de PS. Primero, la Corte destaca que para notificar a esta entidad sobre el proceso se presentaron múltiples dificultades. Después expone que los documentos entregados como material probatorio fueron la acreditación de servicios médicos, las historias médicas y la afiliación en la EPS del niño hasta que fue notificado su fallecimiento. En relación con el cumplimiento de la orden de tutela, la entidad indicó que la petición se remitió por medio del aplicativo Atención, que fue registrada el 10 de octubre de 2016 y se emitió la respuesta correspondiente el 22 de noviembre de 2016. También precisó que los accionantes no iniciaron trámites por el desacato a la orden judicial en mención y que no estaba obligada a adelantar actuaciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la muerte digna, ya que los médicos tratantes no ordenaron algún procedimiento con ese objetivo. Irene y Francisco. La señora Irene indicó, en primer lugar, que su hijo padecía, entre otras enfermedades, escoliosis severa, la cual no fue atendida por un ortopedista por omisiones de la EPS. En el mes de abril de 2016, Francisco estuvo hospitalizado durante 16 días. Luego fue remitido a su hogar y el médico domiciliario le prescribió oxígeno permanente, pero Salud de PS nunca se lo dio en ese momento. En relación con la prestación de los servicios de salud por parte de la entidad accionada, la señora Irene precisó que las valoraciones por parte de los médicos tardaban mucho. El oxígeno y los pañales fueron los últimos insumos entregados. Frente a la razón por la cual decidieron no abrir incidente de desacato de nuevo, fue porque decidimos dejar de insistir porque estábamos cansados de ir con el niño de un lado a otro sin solución alguna, y además porque nadie hacía nada por nosotros. Eso le dijo la señora Irene, la mamá de Francisco. Segundo, problemas jurídicos. La Corte analizará las siguientes situaciones: la prestación de los servicios de salud, el derecho de petición, el derecho a la muerte digna y la carencia actual de objeto por daño consumado. Tercero, carencia actual de objeto cuando se configura el hecho superado o el daño consumado, características y límites. La carencia actual de objeto se da cuando las situaciones de hecho que vulneraban los derechos fundamentales de las personas dejan de ocurrir, o cuando una violación a las garantías fundamentales se ha consumado. En el pasado, la Corte consideró que este hecho procesal daba pie para declarar la improcedencia de una acción de tutela, debido a que un pronunciamiento judicial no tendría un impacto real y efectivo en la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la sentencia T498/2000, esta misma corporación resolvió negar una acción de tutela presentada por el padre de una niña que padecía un tumor cerebral, cuya EPS se había negado a llevar a cabo una biopsia ordenada por los médicos tratantes. Cuando el caso llegó a esta corporación, lamentablemente la hija del actor había fallecido, razón por la cual la sala de revisión consideró que el daño consumado impedía el fin primordial de la acción de tutela, que no era otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales de la niña para evitar que se consumara cualquier violación sobre los mismos.
Quinto, el derecho fundamental de la seguridad social y a la salud de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. La complejidad del derecho y el derecho a la salud es de carácter complejo por factores de construcción de la nación, del Estado y del espacio cultural. Cobra una vital importancia cuando es el medio para el ejercicio de otros derechos, especialmente cuando se trata de la prestación del servicio de salud a niños, niñas y adolescentes, debido a que estos son considerados sujetos de especial protección, acreedores de un mayor amparo por parte del Estado y la sociedad. Es por lo anterior que la jurisprudencia ha reconocido el especial carácter que tiene el derecho a la salud de sujetos de especial protección, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. En efecto, ha precisado que con base en los mandatos de los artículos 13 y 44 de la Constitución Política, el derecho a la salud de los menores de edad demanda una mayor actividad de las autoridades, en aras de que accedan a todos los servicios requeridos para la preservación de su vida en condiciones dignas. Sexto, el derecho de petición como derecho fundamental y mecanismo para hacer efectivo el catálogo de derechos. Sobre este tema, la sentencia C-818 del 2011 dijo que el artículo 23 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. La efectividad de este derecho es indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, en la medida en que no solo es una forma de vinculación entre el poder público y los particulares, sino que también es un medio idóneo para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Características. El goce efectivo del derecho de petición implica que existe una respuesta que resuelva con efectividad lo pedido, razón por la cual no puede ser evasiva o abstracta. Al mismo tiempo, el núcleo esencial del derecho fundamental requiere que la Constitución se emita oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para ello. Séptimo, el derecho fundamental a la muerte digna en Colombia. Desarrollo jurisprudencial y normativo. En Colombia existen los siguientes antecedentes relacionados con el reconocimiento del derecho a la muerte digna, su alcance y las medidas de protección. Estas son la sentencia T-493 de 1993, la sentencia C-239 de 1997, la sentencia T-970 de 2014, la resolución 1216 de 2015 y la sentencia 423 de 2017. Toca destacar que estos antecedentes eran los únicos al momento de la expedición de esta sentencia. Sentencia T-493 de 1993. Este fue el primer antecedente relevante relacionado con el derecho a la muerte digna. Aunque la controversia no giró en torno a la aplicación de la eutanasia, fue la primera vez que la Corte decidió un caso sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas que voluntariamente deciden no recibir un tratamiento médico. Sentencia C-239 de 1997. En esta sentencia, la Corte examinó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 326 del Código Penal, el cual preveía: el que matara a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Los aspectos relevantes de esta sentencia fueron que la Corte determinó el alcance de la norma,
las diferentes conductas que pueden adecuarse al tipo penal y destacó el móvil, la piedad, que corresponde al elemento subjetivo. Al respecto, explicó que esta es un estado afectivo de conmoción y alteración anímica profundas, que mueve a obrar en favor de otro y no en consideración a sí mismo. Estableció el elemento subjetivo del tipo, concluyó que quien mata a otro por piedad actúa de manera altruista, debido a que su finalidad es determinar los intensos sufrimientos que otra persona padece, y que la previsión del tipo penal demandado no desconocía el derecho fundamental a la vida, pues la conducta se consideraba antijurídica, pero en atención al aspecto subjetivo se fijaba una sanción menor. Sentencia T970-2014. Esta sentencia revisó la acción de tutela formulada por una mujer que solicitaba, como medida de protección de sus derechos a la vida y a la muerte digna, que se ordenara a la EPS adelantar el procedimiento de eutanasia. La accionante padecía cáncer de colon con diagnóstico de metástasis en etapa terminal. Había manifestado su voluntad de no recibir más tratamiento y su médico se negó a practicar la eutanasia por considerarla un homicidio. Esta sentencia fue determinante para la reglamentación del derecho a la muerte digna en Colombia, toda vez que en sede de revisión la Corte hizo precisiones terminológicas y señaló que para el procedimiento de la eutanasia deben concurrir los siguientes elementos. Primero, que el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal. Segundo, el sujeto activo que realice la acción o misión tendiente a acabar con los dolores del paciente, que en todos los casos debe ser un médico. Tercero, debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Asimismo, reiteró el carácter fundamental del derecho a morir dignamente, fundado en su estrecha conexidad con la dignidad humana y el sustrato axiológico que subyace al derecho, esto es, una noción de la vida más amplia que el concepto de subsistencia vital, y su carácter autónomo e independiente pero relacionado con la vida y otros derechos. También estableció los requisitos para la habilidad del procedimiento de eutanasia, los cuales son, en primer lugar, el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores. En segundo lugar, el consentimiento libre, informado e inequívoco. Después, en primer lugar, le ordenó al Ministerio de Salud que impartiera una directriz a todos los prestadores del servicio de salud para la conformación de un grupo de expertos interdisciplinarios que brindaran un acompañamiento al paciente y a su familia para el manejo de los efectos de la decisión. En segundo lugar, creó un procedimiento para el ejercicio del derecho a la muerte digna. En particular, precisó las siguientes etapas. Primero, la manifestación libre de la persona que padece una enfermedad terminal y sufre dolores intensos al médico tratante de su deseo de ejercer el derecho a la muerte digna. Segundo, la convocatoria del comité científico interdisciplinario por parte del médico tratante. Tercero, la reiteración de la intención de morir de una forma inequívoca. Establecido el cumplimiento de los requisitos en un plazo no superior a 10 días calendario, se le preguntará al paciente si mantiene su decisión. En caso que la respuesta sea afirmativa, el comité determinará el cumplimiento de los requisitos y programará el procedimiento para el momento que indique el paciente, un máximo en el término de 15 días después de reiterada su decisión. En cualquier momento la persona podrá desistir de su decisión. Resolución 216 de 2015. En cumplimiento de lo ordenado por la sentencia T970-2014, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 216 de 2015, en el cual fijó los parámetros generales para garantizar el derecho a morir dignamente para los mayores de edad, así como la conformación y funciones de los comités científicos interdisciplinarios. Sentencia T423 de 2017. Esta sentencia revisó los fallos de tutela que decidieron la acción de tutela formulada por Julia actuando como agente oficiosa de su hija Sofía, mayor de edad, en la que se solicitó como medida de protección a los derechos a la salud y a morir dignamente licenciada que se practicara el procedimiento de eutanasia. El aspecto más relevante de esta sentencia es el análisis de la regulación del derecho a la muerte digna, en el cual la Sala reconoció que si bien la resolución 1216 de 2015 significó un valioso avance para la regulación del derecho fundamental a morir dignamente en el ordenamiento jurídico colombiano, existen falencias que deben ser subsanadas por el ente rector de la política pública en materia de salud con el fin de evitar que las normas queden en simplemente exclusión. Octavo, el derecho fundamental a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes. Un derecho reconocido pero negado de facto por la ausencia de reglamentación. Revisado el tratamiento jurisprudencial del derecho a la muerte digna, la Sala destaca que, en atención a su carácter fundamental, esta corporación no ha efectuado distinciones o condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios del derecho. Por el contrario, las consideraciones expuestas se han centrado en destacar la especial relevancia que cobra la dignidad humana cuando un enfermo en fase terminal padece intensos dolores y sufrimientos, y cómo el sometimiento a estas circunstancias constituye un trato inhumano. El hecho de que los pronunciamientos de la Corte Constitucional se hayan emitido en el caso
en los que estaban involucradas personas mayores de 18 años es una contingencia que no comporta una limitación del alcance del derecho fundamental a la muerte digna fundada en la edad. En efecto, considerar que solo son titulares del derecho los mayores de edad implicaría el desconocimiento de la jurisprudencia de esta corporación, en la que no se afecta una distinción fundada en esa circunstancia, la violación del principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, previsto en el artículo 44 superior, y llevaría a admitir tratos crueles e inhumanos de los menores de edad y la afectación de su dignidad. Los requisitos básicos para la aplicación de la eutanasia en menores de edad son: primero, la condición de enfermo terminal; segundo, la evaluación del sufrimiento; tercero, la determinación de la capacidad de decidir; cuarto, el consentimiento de acuerdo con las específicas hipótesis que puedan configurarse en atención a la edad y el grave desarrollo físico, psicológico y social de los menores de edad. Noveno, análisis del caso concreto. Antes de analizar el caso concreto, la Corte recuerda los criterios de interpretación de los derechos de los menores de edad, los cuales son la igualdad y no discriminación, la defensa de su interés superior, la efectividad y prioridad absoluta y la participación solidaria. Con base en esos elementos, los niños tienen derecho a no ser diferenciados de manera irrazonable para el reconocimiento y efectividad de sus derechos. Además, todas las personas y autoridades deben garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos que son universales, prevalentes e interdependientes. Problemas jurídicos. Primero, Salud EPS vulneró el derecho a la salud de Francisco por incurrir en diversas prácticas que hacían más gravosa su situación. Por ejemplo, omitir de forma prolongada el suministro de los médicos e insumos prescritos por el médico tratante. Segundo, el silencio inicial de Salud EPS y las actuaciones adelantadas en sede de tutela frente a la solicitud elevada el 6 de octubre de 2016, incluida la respuesta emitida el 22 de noviembre de 2016, vulneraron el derecho fundamental de petición de los accionantes. Tercero, ¿cuáles son las implicaciones que se generaron sobre los derechos fundamentales de Francisco debido a la falta de regulación precisa del derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento jurídico colombiano? Vulneración al derecho a la salud de Francisco. Los demandantes relataron diversos obstáculos para acceder oportunamente a los servicios de salud y recibir los medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento de su hijo Francisco, entre los cuales se encuentran: primero, la tardanza en la entrega de oxígeno a pesar de ser ordenado por el médico tratante en 2015, y segundo, la falta de acceso al especialista necesario para el tratamiento del menor. Respecto a esto, la Corte dice que no es necesaria mayor argumentación para demostrar que se trata de una violación del derecho a la salud, que no debe suceder y que debe prevenirse en el futuro. Sin duda, el tratamiento que orienta humanidad, la separación de procedimientos y trámites de manera razonable a conveniencia de la entidad y no con la consideración del tratamiento integral para un niño en situación de discapacidad, no tienen cabida en un Estado social de derecho. Asimismo, las prolongadas omisiones y reiterados incumplimientos por parte de la entidad accionada en el suministro del tratamiento integral de Francisco evidencian que no se trató de una afectación concreta y aislada, sino que por el contrario existió un patrón de sistematicidad en la afectación de los derechos del adolescente, el cual torna más reprochable la conducta y sirve como referente para evaluar la vulneración de los derechos de petición y a la muerte digna, denunciados por Irene y Alfredo con respecto a la solicitud que elevaron el 6 de octubre de 2016. Vulneración al derecho de petición de los accionantes. El derecho a petición exige que la respuesta sea de fondo, clara y congruente y sea notificada de manera oportuna. En este caso no se presenta lo anterior toda vez que la respuesta no fue de fondo porque no recayó sobre lo pedido. Fue ambigua porque desatiende el propósito de la solicitud y simplemente da una guía equivocada a los demandantes sobre sus posibles cursos de acción. Y no fue congruente porque terminó desorientando a los actores. Frente a la notificación oportuna, Salud EPS únicamente atendió a la solicitud de los accionantes hasta que un juzgado de instancia se lo ordenó. Después, el fallo no fue cumplido, pues la entidad no dio ninguna respuesta adicional y tomó ventaja del agotamiento generado por la situación dramática que atravesaban los demandantes para no contestar en debida forma. La Corte dice: sin duda, la conducta Salud EPS es violatoria del derecho de petición y además revela una tremenda indolencia, lejos del sentido humanitario que guía la prestación del servicio de salud, según el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015. No puede olvidarse que cada caso atendido por estas entidades involucra a seres humanos. No basta responder solo para evitar consecuencias jurídicas indeseables. Tal actitud resulta violatoria no solo del derecho de petición, sino de la dignidad humana. Además, el incumplimiento de los fallos judiciales siempre será un motivo de preocupación en el Estado social de derecho. Vulneración al derecho a la muerte digna de Francisco. Como se dijo al principio de esta exposición, el menor padecía diversas enfermedades que le provocaban grandes sufrimientos. Algunas de las patologías registradas en la historia clínica son
parálisis cerebral infantil espástica secundaria e hipoxia neonatal, epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera bilateral y reflujo gastroesofágico severo. Los padres de Francisco explican que la motivación para pedir el derecho a la muerte digna de su hijo fue ver al niño en tan mal estado, ya la columna deformada, la escoliosis avanzada, padeciendo crisis respiratorias y pues ya ni podía comer porque todo esto le causaba muchos dolores y sufrimientos. La Corte hace un recuento sobre los aspectos reconocidos en el desarrollo jurisprudencial sobre la muerte digna, los cuales son: primero, el carácter fundamental del derecho a la muerte digna y su íntima relación con la vida y con la dignidad humana. Segundo, la vida es presupuesto para el ejercicio de otros derechos, pero supera la simple subsistencia. Tercero, la legitimación para decidir hasta cuándo la existencia es deseable y compatible con la dignidad humana se encuentra en cabeza principalmente del titular del derecho a la vida. Cuarto, obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padecer profundas aflicciones equivale a un trato cruel e inhumano, el cual anula su dignidad humana y su autonomía. Quinto, aunque la regulación del derecho a morir dignamente no depende del valor normativo y vinculante del derecho fundamental, pues por su naturaleza ya tiene ese estatus, sí constituye una barrera para su materialización. Sexto, esta corporación no efectúa distinciones o condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios de este derecho fundamental. Séptimo, no existe una reglamentación del derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes. Octavo, la inexistencia de la reglamentación niega de facto la exigibilidad del derecho, y con ella permite tratos crueles e inhumanos vejatorios de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, la Corte dice que la ausencia de regulación genera una situación inconstitucional que debe ser atendida inmediatamente. Vulneración al derecho a la muerte digna de Francisco. Se vulnera el derecho fundamental del menor en la medida que la omisión de la EPS, evaluada en el contexto de la vulneración sistemática de los derechos de Francisco, y la falta de regulación del derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes, impidió que se determinara si concurrían los requisitos para la realización de la eutanasia en el adolescente, y la consecuente prolongación de su aflicción, la cual no tiene justificación alguna y corresponde a un trato cruel e inhumano que no respetó su dignidad ni consideró su situación como sujeto de especial protección constitucional. Por último, la Corte establece las etapas generales para ejercer el derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes, los cuales son: primero, la manifestación libre del niño, niña y adolescente de sus padres o de sus representantes legales de que padece una enfermedad terminal y sufre dolores intensos que lo llevan a querer ejercer el derecho a la muerte digna. Tal manifestación deberá hacerse ante el médico tratante. Segunda, la convocatoria del comité científico interdisciplinario por parte del médico tratante. Tercero, la reiteración de la intención inequívoca de morir. Establecido el cumplimiento de estos requisitos en un plazo no superior a 10 días calendario, se le preguntará al paciente si mantiene su decisión. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el comité determinará el cumplimiento de los requisitos y programará el procedimiento para el momento que indique el paciente o máximo en el término de 15 días después de reiterada su decisión. En cualquier momento, los niños, niñas, adolescentes o sus representantes podrán desistir de su decisión. El estudio de las solicitudes en cada etapa deberá considerar la madurez emocional de cada niño, niña y adolescente y, cuando sea aplicable, diseñar mecanismos para la manifestación del consentimiento sustituto por los dos padres del menor de edad o quienes tengan su representación legal. Noveno, decisión de la Corte. Primero, confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amarillo, que concedió el amparo del derecho a petición de Irene y Alfredo, a pesar de haberse configurado la carencia actual de objeto por daño consumado, como consecuencia de las reiteradas y prolongadas omisiones de salud de PS en la prestación de los servicios de salud a Francisco, en la atención de las solicitudes y peticiones presentadas por sus padres. Segundo, ordenar a Salud EPS que no vuelva a incurrir en las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales como las comprobadas en esta oportunidad, y que en futuras ocasiones preste de forma adecuada y oportuna los servicios de salud y tramite de forma oportuna, seria y célere las solicitudes relacionadas con el ejercicio del derecho fundamental a la muerte digna. Tercero, remitir copia del expediente de la referencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que en el ámbito de sus competencias valore la procedencia de iniciar una investigación, y si es del caso sancionar a Salud EPS si llegara a encontrar alguna irregularidad en relación con: primero, la prestación de los servicios de salud a Francisco, incluida obviamente la entrega de insumos y medicamentos y de forma particular el oxígeno requerido para la preservación de su vida en condiciones dignas. Segundo, la petición elevada por los accionantes, en general con las actuaciones de la entidad,
dirigidas a la recepción y reedición de escritos presentados en ejercicio del derecho de petición, pero las direcciones publicadas por la entidad no son correctas. Tercero, la fijación de obstáculos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, en particular frente a las actuaciones de los jueces en el marco de acciones de tutela. Cuarto, ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que en el término de 4 meses disponga todo lo necesario para que los prestadores del servicio de salud cuenten con comités interdisciplinarios, tales como los reglamentados en la Resolución 1216 de 2015, en aras de garantizar el derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes. Quinto, ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que en ejercicio de su iniciativa legislativa presente dentro del año siguiente a la expedición de esta providencia un proyecto de ley en el que proponga la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para niños, niñas y adolescentes, en la que considere los presupuestos y criterios establecidos por toda la jurisprudencia de esta corporación. Sexto, reiterar el exhorto al Congreso de la República para que en el término de 2 años emita la regulación del derecho fundamental a morir dignamente para mayores de edad y para niños, niñas y adolescentes, en la que considere los presupuestos y criterios establecidos por toda la jurisprudencia de esta corporación. Séptimo, invitar a la Defensoría del Pueblo para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente la divulgación de los derechos humanos y la recomendación de políticas públicas para su enseñanza, proceda a dar a conocer el contenido de esta sentencia y el cumplimiento de las órdenes impartidas al público en general con el fin de generar conciencia de derechos, agencia ciudadana y debate público. Muchas gracias por su atención.